En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a un programa más de estudios bíblicos a través de nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y estamos transmitiendo a través del Facebook Live, y también les recordamos que estamos en YouTube con todos los estudios grabados hace ya más de 2 años, más de 100 estudios grabados ahí para bendición, y que ustedes les pedimos que le pongan like y que los compartan. Y bueno, saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros o que ven este video durante la semana en sus tiempos, de acuerdo a sus países, a sus horarios y a sus actividades personales. Nuestra señal llega desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa, ahí hasta Australia y todo alrededor de la tierra, y les damos la bienvenida. También todos los que nos ven desde la República Mexicana. Gracias por conectarse, gracias por ser parte de la Iglesia de Jesucristo y buscar su perfecta voluntad, buscar crecer, madurar y pues seguir este programa. Gracias a todos los que viernes a viernes se conectan con nosotros. Que el Señor les bendiga, y pues vamos a comenzar. El tema anterior que vimos el viernes pasado fue el cómo del Señor. Recordamos que el Señor nos enseñaba, nos hablaba acerca de que el cómo tiene que ver con la fe. Cuando el Señor promete algo, no podemos darle las instrucciones. Al contrario, Él nos da las instrucciones y nosotros debemos creer. ¿Cómo lo va a hacer? De manera sobrenatural. No sabemos, a través de personas, a través de provisión sobrenatural, multiplicación de las cosas, y bueno, solo Dios sabe cómo hacerlo, porque ahí es donde Él se glorifica. Y nuestro tema de hoy es vestiduras de Dios. Vamos a hablar sobre este tema hermoso. Bueno, como sabemos, las vestiduras dan identidad. Un rey era conocido por la forma, ¿verdad?, en que estaba ataviado, la corona, la capa, las telas que usaba. Los reyes, pues era fácil identificarlos, ¿no? Y bueno, en la actualidad también las vestiduras nos dan la identidad. Personas como los militares, sabemos. Bendiciones a la hermana Rosa Isela Rojas y al hermano Alejandro Cervantes, Dios les bendiga. Personas como los militares, decíamos, pues basta con ver el uniforme para saber que pertenecen al ejército o pertenecen a la marina. También los médicos y enfermeras, por ejemplo, uno no tiene que preguntarles cuál es su profesión, ¿verdad? Cuando los ve con sus vestiduras, con su uniforme que es muy clásico de ellos. De hecho, por ejemplo, los estudiantes de medicina, pues les gusta ostentar, seguido los veo por donde paso, hay una universidad, y bueno, los identificamos rápido, ¿verdad? Porque traen su bata, aunque anden a mediodía o a la hora que sea y no tengan clase específicamente, andan con su bata y con su estetoscopio para que todo el mundo sepa que están estudiando medicina. Pero otra vestidura muy clásica que nadie puede confundir es la de los novios, ¿verdad? Uno ve una novia así en la calle y sabe que va rumbo al altar. Y el novio, bueno, aquí con su corsage también, muy elegante ese día. También los deportistas son otras personas, otros personajes que, dependiendo del equipo, pues ya sabemos que con eso y los fans se identifican con ellos, hasta con los colores del equipo, ¿verdad? Los colegios
esto da orgullo a quien pertenece a un colegio y es lindo que lleven uniforme, porque también no hay distinción entre marcas de ropa y quién viste mejor o quién no tiene tan buen gusto. Es lindo los uniformes en los colegios. Así que pues todo eso, y con el escudo del colegio pues también dan identidad a las personas. Vamos a leer Génesis 41. Les pido que lean del 37 al 42. Yo voy a tomar algunos versículos. Voy a leer a partir del 39. Sabemos que José fue odiado, sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia, lo venden, va a parar a casa de Potifar como esclavo y luego pues termina en la cárcel, ¿verdad? Por una calumnia. Y después de años de estar ahí en la cárcel y haberle interpretado los sueños tanto al panadero como al copero, y Dios le dijo la verdad, así que cada uno recibió lo que la profecía, lo que Dios les advirtió. Pero pasó el tiempo y el copero se le olvidó. Luego el rey sueña, tiene 2 sueños que lo aterran. Ya conocemos los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas. Y José, el copero se acuerda de la interpretación de José porque nadie podía entender los sueños del faraón. Lo manda a llamar y este es el momento cuando José interpreta los sueños. Dios le revela a José y le dice que es su Dios el que le va a dar la interpretación de los sueños y que necesita un hombre sabio para administrar del tiempo 7 años de vacas gordas, y cuando vengan las vacas flacas, que son los otros 7 años de escasez, de sequía, pues que administre esos recursos. Y voy al verso 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Verso 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. José, cuando lo llevan ante el faraón, pues estaba vestido de acuerdo a su condición de esclavo y de preso, de reo ahí de la cárcel. Ahora, el faraón cambió las vestiduras de José a su nueva condición. Cuando una persona entra a trabajar en una empresa, o decíamos que entra a una escuela, inmediatamente adquiere el uniforme que lo caracteriza y cambia su condición. O entra a la milicia, así que, o se va a casar, como estábamos mencionando. Así que José adquirió las vestiduras, decíamos, de acuerdo a la nueva condición que tenía. Dios lo había exaltado, quitando la esclavitud, liberándolo y poniéndolo en alto. Es muy importante que pongamos mucha atención para esto de las vestiduras, porque cada vez la Biblia las menciona, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios menciona vestiduras y lo importante que son para Dios. Pero veamos esta condición cómo cambió. Quiero que vayamos por favor a Deuteronomio 28. Te pido que leas del versículo 1 al 14 y yo voy a resaltar algunos versículos. Decíamos que Jesucristo, Dios quitó en José la esclavitud, lo liberó de la cárcel y lo puso en alto. Mira lo que dice el verso 1, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Egipto era un país muy poderoso
y José fue conocido no solo en Egipto, sino en los reinos vecinos. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y bueno, ahí empieza a describir. Me voy a saltar al verso 7. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Nos vamos dando cuenta hacia dónde nos lleva el Señor. Cómo es que el Señor cambia nuestras vestiduras, pero mira todo lo que implica. ¿Viste la vida que vivió José? Un hombre recto, un hombre íntegro a toda prueba. Y mira lo que Dios hizo en él. Le cambió las vestiduras, lo exaltó, pero además con esas vestiduras de salvación y de liberación fueron cumplidas todas estas bendiciones en él. Sus enemigos que lo metieron a la cárcel quedaron debajo de José. 8. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Recordemos cómo José, dice la Biblia, que fue llevado a casa de Potifar y Dios prosperó. Todo lo que José hacía, lo prosperaba. Después en la cárcel igual, y empezó siendo jefe de todos los esclavos, estaba a cargo el mayordomo de la casa de Potifar, dice la Biblia, que nada más Potifar estaba arriba de él. Nos damos cuenta lo que Dios hace. Y luego Dios prosperó a José, luego lo llevó a la cárcel, también prosperó ahí, pero cuando llegó a lo alto, José ya estaba entrenado y José se mantuvo íntegro. Y Dios prosperó justamente los graneros que Dios le dio a administrar, que el faraón le puso a administrar a José. Dios los prosperó. Verso 9. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. José fue confirmado porque además reconocieron, el mismo faraón reconoce al Dios de José, al Dios verdadero. Verso 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Todo mundo sabía que el Dios de José era el que lo había exaltado, el que había hecho todas esas maravillas que ellos estaban disfrutando. Verso 11. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Fíjate lo que el Señor hizo con José. Bendiciones, hermano Noé Rodríguez, igualmente, Dios le bendiga. Lo que Dios hizo con José, lo hizo sobreabundar en bienes. Y decíamos el viernes pasado que él estaba en una condición tremenda, terrible, el más pobre ahí de Egipto, bueno, de los pobres de Egipto. Y después Dios lo exaltó, Dios lo levantó, lo hizo sobreabundar en bienes. Porque lo que Dios le dio a José no solo fue para bendecir a los demás, fue para que él lo disfrutara. Y le dio una esposa y le dio hijos. Le dio una descendencia como promete el Señor aquí. Verso 12. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿No fue eso lo que pasó? José empezó a vender el grano y enriqueció Egipto, porque la gente llevaba sus bienes, después sus tierras, y a empeñar a cambio de comida y después sus propias vidas. Y entonces José hizo que Egipto fuera enriquecido y él vivió de una manera
abundante y además bendijo a su familia. 13. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. ¿Cumplió Dios o no cumplió en José lo que nos prometió en Deuteronomio 28? Claro que sí, claro que lo cumplió. Así que si tú guardas los mandamientos de Dios, Él lo va a cumplir. Dios es fiel y justo. Y hemos estado hablando precisamente de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a prosperar en nuestra vida, de lo que Dios va a bendecirnos y además que está preparando. En ese, cuando hablábamos del cómo de Dios, Él va a cumplir sus promesas a través de milagros. Y vamos a estar viendo cómo Dios se manifiesta poderosamente. Ya estamos viendo cómo hace milagros, pero esto va a ir en aumento a través de la Iglesia gloriosa de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de vestiduras, como las que mencionábamos, muy específicas, o el atuendo de una persona, no hace a la persona. Es decir, ponerse una bata de médico no hace un médico. O ponerse una camiseta del equipo favorito, pues no te hace jugador del equipo. Pero las vestiduras manifiestan lo que hay en una persona. Por ejemplo, los que son bandas o, ¿cómo les llaman en Estados Unidos, en Puerto Rico? Las gangas o las bandas, los pandilleros, las pandillas. O los que se hacen llamar darkers, por ejemplo, se visten todos de negro y se pintan de negro los ojos, la boca, las uñas, todo. Porque esas tinieblas existen dentro de su corazón. O los que son los emos, ¿verdad? Tal como se viste. Y la gente busca identidad, especialmente los jóvenes. Como no tienen la identidad de Jesucristo, empiezan a buscar identidad y casi siempre en el lugar incorrecto. Así que decíamos que manifiestan, cuando tú ves a una persona cómo se viste, pues manifiesta lo que hay en esa persona. Yo recuerdo hace años que había en la universidad, me tocó convivir, porque siempre ha habido este tipo de personas, pero me tocó convivir en una ocasión con los que eran como la junta directiva de los estudiantes, de los que estaban estudiando leyes y administración y este tipo de carreras, y los que eran personas que tienen muchos años en la universidad, pero no son estudiantes, realmente son personas conflictivas que lo único que hacen es ahí causar problemas. Cuando veías cómo iban vestidos unos y los otros, pues había una gran diferencia. Y no está en nosotros juzgar las vestiduras, pero manifiestan. Tú ves cómo se presenta una persona y cuando dos personas con la vestidura, una con la vestidura correcta, porque debemos vestirnos de acuerdo al momento, ¿verdad? No vas a ir todo elegante a una situación que es muy sencilla, o no vas a ir de una manera informal cuando te presentas a un evento, a una boda, o una ceremonia muy importante. No vas a ir al trabajo vestido en pijama, ¿verdad? En ropa de dormir. Todo tiene su tiempo y su momento. ¿Y a quién le iban a dar trabajo? Al que iba con traje, bien vestido, bien rasurado, bien peinado, o al que iba todo sucio y todo sin ningún cuidado y sin ninguna higiene personal. Entonces, eso es lo que se manifiesta a través de cómo nos vestimos y cómo nos presentamos. Cuando alguien usa un atuendo que no lo representa, significa que se disfrazó, y eso es una cosa muy diferente, ¿no? Cuando, por ejemplo, los actores y se visten pues de médicos, o se visten de bomberos, o se visten de cirqueros,
y no lo son, están representando un papel, pues están disfrazados, ¿no? O para una fiesta de disfraces, un carnaval o un festival del colegio, los niños. Y eso debemos tener cuidado, porque eso es lo que pasa muchas veces con los que se hacen decir cristianos. Traen ciertas vestiduras que no los representan, que solamente las usan para sentirse parte. Pero la identidad no te la va a dar el estilo de vida, sino te la va a dar Jesucristo como hijo. Y pues podemos ver lo que decíamos, que para Dios las vestiduras son fundamentales. Desde Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan y toman del fruto prohibido, vamos a leer Génesis 3, por favor lee del 1 al 21, yo voy a leer a partir del versículo 7. Dice que entonces cuando ellos pecaron y tomaron del fruto que Dios les había prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron ojos de higuera y se hicieron delantales. Bueno, y Dios los llama y dice, verso 9, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Bueno, ahí empiezan a culparse, Adán culpó a Eva a la serpiente y todo, viene Dios los maldice. Y en el verso 21 dice, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos con sus recursos se cubrieron ese pecado. Ahorita vamos a ver qué significa, porque hay esta semejanza con otros versículos, cómo Dios hace esta semejanza entre la desnudez y la vergüenza. La vergüenza en la desnudez causada por el pecado. Allí surgió cuando ellos desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque se desató la carne y eso provoca, ¿verdad? La desnudez provoca pecado. Por eso debemos estar vestidos y bien vestidos. Vamos a Apocalipsis 3, verso del 15 al 18, voy a leer a partir del 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mira cómo el Señor hace la semejanza otra vez entre el pecado y la desnudez, y que ambos son una vergüenza. Decíamos que muchos creyentes creen que porque se hacen llamar a sí mismos cristianos y tienen ese estilo de vida, hablan, conocen las alabanzas de moda, dicen Dios te bendiga, asisten al culto, ¿qué más? Le traen una Biblia, le ponen unas calcomanías a sus coches, ¿no? Toda esta parafernalia que es parte de ser cristiano y está bien si tú lo haces, y además, bueno, somos parte, ¿verdad?, de la iglesia de Jesucristo. Pero si esto no está sustentado en una vida en Cristo y en una relación personal con el Señor, no es más que un estilo de vida. Y un estilo de vida no es ser cristiano. Ser cristiano es Cristo viviendo a través de nosotros. Entonces ellos creen que con esto ya es suficiente para merecer el cielo, como el joven rico, ¿verdad?, que cumplía con toda la ley. Y él pensó que con eso ya era más que suficiente. Dios le debía la salvación. Así que este es el contexto, este es el pensamiento de las personas a las que Jesús le dice, ¿tú crees que tienes todo? ¿Crees que eres rico?
¿Crees que no tienes necesidad de nada? Y el Señor los describe tremendamente y le dice desnudo, eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Porque ante Dios el pecado es evidente y ante Dios el pecado causa vergüenza. Miren Apocalipsis 16:15 lo que dice. He aquí, dice Jesús, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios habla claramente, decíamos, que a partir de que Adán y Eva pecaron, ya no podían andar desnudos. Él mismo cubrió el pecado de ellos, porque ya habían sido expuestos con su pecado. El pecado es igual a la desnudez, es lo que el Señor está diciendo, y ambos, la desnudez y el pecado, son vergüenza. Es decir, cuando pecamos estamos desnudos ante Dios, y ese pecado es una vergüenza en nosotros, y el Señor se avergüenza de nosotros. Por eso Dios los cubrió, a pesar de que habían pecado. Él no dijo, pues se van así con su vergüenza al mundo, los cubrió y les enseñó que habiendo un derramamiento de sangre, que fue cuando Él mató a sus animales para hacerle las túnicas de pieles, que a través del derramamiento de sangre su pecado iba a ser cubierto. Y las vestiduras que Dios nos da, con las que Él nos quiere vestir, son vestiduras santas. No solo, ya ahora, después de Jesucristo, no solo nos cubren el pecado, sino que la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la palabra de Dios en Juan, nos limpia de todo pecado y podemos presentarnos ante Él y ante los hombres sin vergüenza. Sin vergüenza. ¿Por qué? Porque por eso Dios ordenó con Moisés todo ese rito de sacrificios de animales para cubrir sus pecados. Y si pecaban de una forma, tenían que matar a tantos animales o a ese animal. Y para celebrar la Pascua tuvieron que matar un cordero. Y todo este ritual de animales que cubrían su pecado se terminó con Jesucristo. Ya no hay que matar animales. Jesucristo derramó su sangre como el cordero inmolado y nos quita, nos hace aceptos ante Dios a través de su sangre. Ya no hay necesidad ni de sacerdotes, decíamos, ni de sacrificios. Y voy a hacer un paréntesis, aún nuestro cuerpo, hablando físicamente, Dios nos ordena que lo vistamos con decoro y honra, porque la desnudez y la sensualidad, ¿verdad? A veces algunas mujeres no están totalmente desnudas, pero pues sí tienen unas faldas muy sensuales o unas blusas muy escotadas, ¿verdad? Ahora, no sé por qué, pero ahora hasta los hombres están buscando eso, esa forma de vestirse. Eso despierta y provoca la lujuria y las pasiones desordenadas. Nos damos cuenta que aún la desnudez física que se reserva para la intimidad del matrimonio, aún eso fuera del matrimonio es una vergüenza. Así que debemos vestirnos como Proverbios 31:25, como la mujer virtuosa, hombres y mujeres, pero específicamente las mujeres, que es donde se da más esta falta de pudor. Dice la Biblia, en Proverbios 31:25, fuerza y honor son su vestidura. Fuerza y honor. Debemos vestirnos con pudor, con honradez. Ahora, veamos un ejemplo muy gráfico de lo que estamos hablando aquí. Zacarías, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Me mostró, está hablando Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Dios a Satanás, Dios te reprenda, oh Satanás, Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?
Y Josué, que era el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. El ángel del Señor es Jesucristo, recordemos. Por eso él mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, al sumo sacerdote Josué, porque había pecado: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. La mitra es la que usaba en la cabeza como un gorro el sumo sacerdote, y tenía ahí una leyenda, como una tiara que decía santidad a Dios. Y le vistieron, ¿no? Y el ángel del Señor estaba en pie. Bueno, nos damos cuenta que veamos aquí dos cosas. Lo primero es que cuando llegamos a Jesucristo, así como el sumo sacerdote se le apareció el ángel del Señor, esto fue en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, pero como cuando se le presentó el Señor, lo perdonó de su pecado y le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado. No lo cubrió solamente, le quitó las vestiduras viles y las cambió. Y le dijo: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Recordamos a José, le fueron quitadas las vestiduras de esclavo y de cautivo. A él también le quitaron las vestiduras viles de esclavitud del pecado. Y no fue expuesto a la desnudez, a la vergüenza de la desnudez, sino fue vestido de ropas hermosas, de ropas espléndidas que representan las vestiduras de Dios, la santidad del Señor. Esas vestiduras que estaba hablando en Apocalipsis, que de Él compremos vestiduras, ¿verdad? Para que no se descubra nuestra desnudez, vestiduras blancas de lino fino, es que representan la santidad. Y algo muy importante, vieron que el acusador estaba ahí para acusarle de ese pecado. Bueno, cuando el Señor quita de nosotros el pecado, esas vestiduras viles, y nos viste de santidad, nos da identidad y nos quita las vestiduras de esclavos y de cautivos del pecado y nos da la identidad como hijos, nos viste con vestiduras del Padre Celestial. Satanás ya no puede acusarnos porque el pecado fue quitado de nosotros. Está hermoso este ejemplo y esta ilustración de Dios, a pesar de estar en el Antiguo Testamento, pero se ve reflejada esa enseñanza del Evangelio en nuestra vida. Veamos aquí cómo Jesús mismo nos explica en la parábola del Hijo Pródigo. Exactamente lo mismo. Recordamos que estaba un padre de familia que tenía 2 hijos. Esa parábola la enseñó Jesús ahí en Lucas 15, y del 11 al 32, y para que la leas en tu casa. Y entonces el hijo menor le dice: pues dame lo que me toca y ya me voy a vivir la vida, ¿no? La vida loca. Y se va el hijo, despilfarra el dinero, en puras fiestas y con rameras, y hace todo el desorden habido y por haber. Y bueno, de repente se le acabó la fortuna, se le acabaron los amigos, viene una gran hambre ahí a donde él se había ido, a ese lugar alejado de la casa del padre, y pues terminó alimentando cerdos. Así que recapacitó, volvió en sí y dijo: bueno, voy a ir con mi padre y le voy a pedir perdón, y aunque sea que me acepte, ya no merezco ser su hijo, pero aunque sea que me acepte como un siervo. Y va con el padre, y entonces vamos al verso 21, Lucas 15, 21, donde dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Se imaginan a lo que olía ese hijo después de tanto tiempo haber perdido todo lo que tenía y estar entre los cerdos? Yo creo que pues muchos hemos estado cerca de donde hay cerdos y en algún rancho o algo así, ¿no? En alguna hacienda, y el olor de los cerdos es bastante desagradable y él los estaba alimentando. Imagínense a lo que olía, cómo venía ya con esa ropa desgastada, con esa apariencia tan terrible, al punto de que le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo y acéptame. Bueno, él quería que lo aceptara por lo menos como un siervo. Y cómo el padre hace lo mismo que hizo ahí con el sumo sacerdote Josué: le quita esas vestiduras viles y le pone vestiduras de hijo que le dan identidad, vestiduras santas. Al sumo sacerdote le regresó sus vestiduras que lo distinguían aún de los levitas y de los sacerdotes. Él era el máximo sacerdote, el único que podía entrar a la presencia de Dios. Y al hijo le pone las vestiduras donde todo mundo tiene que respetarlo, donde todo mundo tiene que tratarlo exactamente como el hijo del dueño de la hacienda. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando venimos a Él, Él nos cambia las vestiduras y nos recibe, nos quita todo lo horrible que traíamos con el pecado y nos viste, y ahora podemos ser identificados. Ya Satanás sabe que no puede acusarnos, porque Jesús es nuestro abogado y Él está delante del Padre intercediendo por nosotros. Y mira, aún otra forma hermosa en la que Dios describe estas vestiduras está en Isaías 61:10. Y dice la palabra de Dios: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Decíamos que es una vestidura hermosa y muy característica. Hay algunas diferencias entre países, pero básicamente en la actualidad pues se usa el vestido blanco o de color muy tenue, ¿verdad? Para las novias, muy característico, de un estilo o de otro, pero cuando se presenta, cuando vamos a una boda, todos sabemos quién es la novia por la forma en la que va vestida. Así que de esa manera el Señor nos vistió con vestiduras de salvación y nos rodeó con mantos de justicia y con joyas y todo lo que la Biblia dice. ¿Recuerdas que leímos en Apocalipsis que compráramos de Dios oro refinado, para que entonces realmente fuéramos ricos y no basáramos nuestra riqueza, ¿verdad?, en las cosas materiales o nuestras expectativas en el amor al dinero, porque eso no trae absolutamente nada, eso no es eterno, eso es pasajero. Ahora, veamos Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es exactamente lo que estamos diciendo. Al que venciere el pecado, al que venciere la tentación, al que venciere la prueba. Y hemos hablado que a veces yo pensaba que mi vida era difícil porque pues hemos pasado por muchas pruebas. Pero Dios quitó esa sensación de víctima y la cambió por la convicción de ser una mujer victoriosa en Cristo. Porque me dijo: tu vida ha sido una sucesión de milagros. Y yo dejé de ver entonces los problemas que he pasado para ver las victorias que he tenido en Cristo, que Él me ha dado milagro tras milagro. Claro que
previo al milagro ha habido una batalla y ha habido prueba, ha habido lucha, ha habido dolor, ha habido angustia, pero el Señor me ha librado y nos ha llevado de triunfo en triunfo. Así que el Señor dice que al que venciere, y esta dice la Biblia que es nuestra arma que vence al mundo, nuestra fe, y será vestido de esas vestiduras blancas. Entonces ya nos vistió Dios como hijos, ya nos vistió como real sacerdocio, para que no seamos acusados y para que tengamos acceso al trono de gracia. Ya tenemos esa identidad. Cuando nos rendimos a Él, cuando le entregamos nuestra vida y le reconocimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero a partir de este punto, nos toca a nosotros conservar esas vestiduras de hijos e ir añadiendo prendas a nuestro atavío como la novia de Jesús. Ya Él lo hizo una parte, la salvación, esa fue gratis, esa fue inmediata, así como el padre de familia, vístanlo, pero ya, y quítenle lo vil y pónganle vestiduras de hijo. Y bueno, le dio el anillo que representa la autoridad, la dinastía. Por eso también el faraón le dio su anillo, con ese anillo sellaban los pactos. Entonces era a la vez el sello real, por eso se lo dio a José, para que todas las leyes las sellara con ese anillo. Y eso es lo que el Señor hace. En su nombre, ¿verdad? Echamos fuera demonios, en su nombre tenemos autoridad. Y también unción, que es la autoridad de Dios para desarrollar el propósito que Dios puso en nosotros. Pero a partir de este punto decíamos, bueno, pues ya nos toca a nosotros y vamos a ir viendo cómo vamos a ir añadiendo prendas de esas vestiduras a nuestro atavío, como vimos en Isaías 61:10, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Número 1. Las vestiduras del Señor Jesucristo. Claramente habla la palabra de Dios en Romanos 13, versos del 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hemos estado hablando de todo esto en viernes anteriores, sino vestíos del Señor Jesucristo. Nos damos cuenta cómo pasó de ser un privilegio que Dios nos dio a través del perdón y de la sangre de Jesús, a través de cómo Dios vistió desde Adán y Eva, vistió al sumo sacerdote y le dio además las vestiduras desde Aarón y sus hijos, a todos los sacerdotes, les dijo cómo iban a hacer el uniforme de los levitas. Pero ¿cómo los vistió? Y vimos al Padre aquí en la parábola del Hijo Pródigo, pero ahora es un mandamiento. El verso 14, sino vestíos, vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu, dice la Biblia, para que no hagamos lo que queremos y contienden. Eso es lo que nos duele cuando Dios trata con nosotros. La angustia viene de la incredulidad y la incredulidad es contraria a la fe. El dolor de que Dios nos humille o alguien nos ofenda o perdamos lo preciado que teníamos, los bienes que teníamos o pasemos por situaciones difíciles, lo que nos está doliendo es la soberbia, el orgullo de no tener lo que creemos que merecemos. Mira lo que dice aquí, vístete del Señor Jesucristo, deja todo lo demás, las glotonerías, la lujuria, los deseos de la carne, no proveas para los deseos de la carne, no alimentes a tu carnalidad, vístete del Señor Jesucristo.
cómo es el Señor Jesús y cómo nos vestimos estando en su presencia para que su naturaleza fluya a través de nosotros, para que su naturaleza nos revista y no sea un disfraz de falsa santidad o de falsa piedad ante los demás, porque es fácil ser cristiano y cantar alabanzas ahí donde todos se congregan y ser lindos, y es fácil, pero cuando está la prueba, cuando estamos delante de gente que no es grata, entonces ¿cómo estamos actuando? Nos quitamos el disfraz y nos ponemos nos actuamos como realmente somos. Debemos ser sin fingimiento, debemos ser sinceros, íntegros, vestirnos de Jesucristo, porque la vestidura es lo que se nota, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos alguna cicatriz o algún lunar, alguna marca en un brazo y pues traemos la manga larga, pues no se nota. Las vestiduras, las faltas, no estoy hablando del pecado, porque el pecado Dios lo saca a luz, pero las vestiduras es lo que los demás van a ver en nosotros. Ahora, número 2. Bueno, la primera fue vestiduras del Señor Jesucristo, vístanse del Señor Jesucristo. Número 2, vestiduras del nuevo hombre o mujer. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, ya sabemos que es hombre o mujer, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese propósito que Dios puso en ti y en mí, ese hombre y esa mujer que Dios vio, así como a Gedeón le dijo varón valiente y esforzado, que estaba escondido, pero Jesús vio eso en él, porque ese es el propósito que Dios le dio, eso que Dios ha creado según su imagen y su semejanza en ti y en mí. Tenemos que, ese vestido Dios ya lo diseñó y lo puso ahí según Dios en su naturaleza de justicia y de santidad de la verdad. Esa vestidura es la que debemos tomar y revestirnos de ese nuevo hombre o mujer para mostrar que el Señor cambia la vida de los que creen en Él, que no somos iguales, que Dios nos ama y así llegamos todos andrajosos como el hijo pródigo, todos malolientes, pero que Dios nos da una nueva vestidura. Es según Jesús, tal como Jesús, y esa vestidura donde tenemos la identidad de hijos y además nuestros dones y nuestros talentos. Ese nuevo hombre y esa nueva mujer, creados según Dios. Esa es la segunda vestidura. No estoy dando un orden de importancia, el Señor me va mostrando. Simplemente damos números por cuestión pedagógica para que nos vayamos acordando, pero todo es importante. Ahora, número 3, vestiduras de amor. Vamos viendo así como visten a la novia, le ponen una crinolina abajo y luego le ponen una parte y luego otra, y el velo y el adorno de aquí y el adorno y las joyas, así vamos vistiéndonos, vamos siendo ataviados como la novia de Jesús. Colosenses capítulo 3, verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La Biblia dice ahí en 1 Corintios 13 que si yo soy súper espiritual y doy todo a los pobres y entrego mi propio cuerpo para ser ahí sacrificado por el Señor y no tengo amor, soy como un metal que hace ruido, pero no sirve para nada. El amor es el vínculo perfecto porque es lo que nos une. Y cuando nosotros nos vestimos de amor, y la Biblia dice que el amor sea sin fingimiento, es cuando el amor que viene de Dios puede fluir a través de nosotros. Y con ese amor somos capaces
Amar, decía Jesús, no tiene ningún mérito amar a los que te aman y te tratan bien. Las vestiduras de amor son en todo tiempo, para amar a los que nos quieren y también a los que no, a los que nos aceptan y también a los que nos rechazan, a los que buscan nuestro consejo, nuestra compañía y también a los que nos persiguen por causa del Evangelio. Ese amor sobrenatural, el amor que no está esperando que nazca un sentimiento en nosotros, sino ese amor sólido y firme en un matrimonio, en una relación de padres e hijos, en un amar al prójimo como a nosotros mismos y aún amar a nuestros enemigos como Jesús lo hizo. Ese amor que también incluye el perdón, ese amor que incluye no juzgar a los demás, sino tener compasión. Y la compasión no es lástima, la compasión es amor, es dolernos de lo que les duele a los demás, es estar dispuestos a ayudarlos, a bendecirlos. Es como dice la Biblia, no nada más cuando alguien tiene necesidad, no es nada más decirle, ay, pues mira, y que Dios te bendiga, ya y oraré por ti, estoy orando por ti. Eso no es amor. Es cuando además le ayudamos con lo que está en nuestra capacidad, con lo que Dios pone en nuestra mano y también podemos compartirlo con esa persona. Eso es vestirnos de amor, que se note el amor de Dios, que se note y fluya en nuestra vida el verdadero amor que Dios nos enseña. Ahora vamos al 4. Vestiduras de escogidos de Dios. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántas veces pensamos que Dios tiene escogidos? Y sí los tiene. Podemos ver a Moisés, él sobresalió de todo el pueblo. Podemos ver a Aarón y su familia, sobresalieron de todos los levitas. Pero, ¿acaso Dios te va a desechar si no eres su escogido? Mira lo que te está diciendo, mira lo que nos está diciendo aquí. Vístanse pues como escogidos de Dios. Entonces hay una vestidura que Dios hizo para que nosotros seamos de los escogidos, de los especiales para Dios. Dios ama a todo el mundo, pero Dios se agrada del que le obedece y guarda sus mandamientos y hace diferencia, y lo hemos visto, hace diferencia entre el justo y el impío, y también entre el hijo que obedece y el hijo que no obedece. Así que si tú has sentido que no tienes un gran ministerio, no tienes a tus ojos grandes dones, no destacas, tu vida es así como un poco gris, pues mira, aquí está la respuesta que necesitas para brillar con la luz de Jesucristo, para que seas un escogido y una escogida de Dios. Vístete pues como escogido de Dios, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Todos queremos ser amados. Dios nos ama y su amor es eterno y nada nos puede separar de su amor, y dice que con amor eterno nos ha amado el Señor ahí en Jeremías. Pero es un vestido que Dios hizo. Ya no te sientas rechazado por Dios, ya no te sientas rechazado por la gente. Hay personas que tienen ese espíritu de rechazo y como que la gente los hace a un lado, como que la gente los menosprecia. Pues en este día pídele a Dios ese vestido y vístete como escogido de Dios, santos, santo, santa y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Cuando tú te revistes con ese atuendo de Dios y eres misericordioso, dejas de juzgar a los demás, eres benigno, eres humilde, dejas la soberbia de lado, dejas de tratar mal a los demás, eres manso, ya no contestas con ira, ya no estás peleando con todo el mundo, eres paciente, no eres de que todo te causa estrés y a todo el mundo le gritas y siempre estás de mal humor. Cuando tú te vistes como escogido de Dios, como santo y amado, vas a ver cómo las personas empiezan a mirarte de una forma diferente y a tratarte de una forma diferente. ¿Por qué? Porque eres un escogido. Te pusiste el vestido de escogido o de escogida, de santos y de amados. Y ahora van a ver cómo te ama el Señor. Y ese amor se va a empezar a reflejar. Y ese amor que Dios te da, también te lo va a dar a través de las personas que te rodean. En lugar de que te rechacen, ahora te van a aceptar y vas a ser bien tratado. Mucha gente en la iglesia, en la congregación, se queja de que a mí ni me saludan y nadie me hace caso y el pastor no me va a visitar. Pero es que tú te haces invisible o te haces así rechazado para las personas por tu actitud. Porque tú tampoco vas y los saludas. Ve y saluda a la gente. Sé misericordioso, sé amable. Trata a los demás. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Trata a las demás personas como tú esperas que ellos te traten a ti. Y cuando tú te pones estas vestiduras, las cosas van a cambiar. Y de verdad, deseo que puedas disfrutar esto, porque a veces viene uno, tal vez en la escuela, uno no tuvo las mejores experiencias con los compañeros y entonces se empieza a amargar y a lo mejor en la casa, pues igual que con José, ¿verdad? Los hermanos no los quieren o tienen envidia, tienen celos y hay pleitos o hay hermanos de un matrimonio anterior y hay envidias y todo el tiempo están discutiendo y todo el tiempo se están agrediendo. Y entonces las personas se amargan y eso lo siguen llevando. Llegan al trabajo y tienen como que esa misma actitud y ese mismo rechazo y pelean con todo el mundo y no pueden estar en paz. Pero cuando una persona se viste como escogido de Dios, santo y amado, empieza el amor de Dios a fluir. Y habrá una que otra gente también que te rechace o tenga ese problema, ¿verdad?, de amargura también. Pero mucha gente va a empezar a cambiar su actitud contigo. Prueba poner por obra la palabra de Dios. Y no es porque pruebes a Dios, la única parte en la Biblia donde Dios nos dice que lo probemos es con el diezmo y las ofrendas, pero prueba a ti mismo, empezar a actuar como Dios nos manda y con esas vestiduras de amor, de escogidos de Dios, y verás el fruto que vas a recoger. Porque hay un dicho en México, como te ven, te tratan. Y es cierto, cuando tú llegas, por ejemplo, a un lugar y vas vestido de acuerdo a la ocasión, pues te van a tratar y a dar una buena recepción. Si tú vas a una boda y vas todo sucio y con una vestimenta informal, pues nadie te va a ver con buena cara. Y no se trata de juzgar a los demás, pero se trata de ponerte la vestidura correcta. Pues lo mismo pasa con el alma, con el corazón. Cuando nos ponemos la vestidura correcta, los demás nos reciben de buena forma. Ahora, vamos al número 5. Vestiduras blancas. Apocalipsis 3:18. Por tanto, esto ya lo leímos anteriormente, solo vamos a leer el verso 18. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas representan la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso recordemos cómo compramos
oro y vestiduras blancas en la presencia del Señor, pasando tiempo con el Señor, leyendo su palabra, tiempo con el Señor en oración, en meditación, leyendo su palabra, en ayuno, en estudiar la Biblia y en disponer nuestro corazón para ponerla por obra, en obediencia, en fe. Así es como compramos todo esto. Pero además debemos ser cuidadosos. Hay una advertencia de Dios para quien no tenga estas vestiduras. No es suficiente decirnos que somos cristianos y disfrazarnos de cristianos. Es necesario cumplir con todo lo que Dios habla con sinceridad. Es necesario tener las vestiduras verdaderas. Mira lo que dice Mateo 21, del 1 al 14. Está hablando Jesús de la parábola de las bodas, donde un padre de familia invita a sus amigos a las bodas, pero todos tenían cosas que hacer y nadie va. Entonces dice, verso 8, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Esos somos todos nosotros. El Señor cegó los ojos de Israel, de los judíos, y extendió su misericordia a los que no éramos judíos de sangre, para hacer el Israel espiritual. Dios no desechó al pueblo de Israel, lo aclaro y lo dice claramente en el libro de Romanos, pero extendió la invitación para las bodas a todos los demás, juntamente malos y buenos, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y dice que las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Nos damos cuenta de lo que estábamos hablando? Lo que el Señor nos está mostrando. Es necesario vestirnos de acuerdo a la ocasión. Y le dijo, y estamos hablando de las bodas del Cordero, aquí, es la analogía de las bodas del Cordero. Y le dijo, amigo, fíjate bien cómo le dice, amigo. Dice Jesús que Él nos llama amigos si obedecemos la voluntad del Padre. Había entrado, no era cualquier persona, había sido invitado y había aceptado la invitación de la boda. Muchas personas creen que por decir, es que ya acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ya soy salvo y puedo hacer lo que quiera, está muy equivocado. Mira la advertencia que Jesucristo dio en este texto. Verso 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Esta persona que se había atrevido a ir sin las vestiduras correctas, enmudeció. Entonces el rey es Jesucristo, dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No es un juego. Aquí está claramente la sentencia de ir al infierno si no tenemos las vestiduras correctas. No importa que digamos que somos cristianos, no importa que inclusive nos presentemos a las bodas y que hayamos aceptado la invitación. Si no estamos ataviados como marca Dios, con vestiduras santas, blancas, compradas por la sangre de Jesús, no vamos a ser recibidos. Las personas que lo hagan van a terminar con la muerte eterna en el infierno. Esa advertencia es muy clara. Y como hemos estado viendo durante esta hora, el Señor es el que escogió las vestiduras, porque para Dios las vestiduras son importantes. Y una vestidura más, la armadura de Dios. Te pido por favor que leas
porque vamos a continuar el próximo viernes con este tema, Efesios 6 del 11 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios, verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, lleno de las vestiduras de Dios en tu vida y lleno del amor y la misericordia de Dios en tu casa, de la prosperidad y de las riquezas que vienen de lo alto. Te bendigo, te espero el próximo viernes. Te pido que le pongas like y compartas este estudio y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.